Ahí sí. Ahí estamos grabando. Bueno, bueno, la verdad es que para mí es un tremendo orgullo que podamos estar reunidos hoy. Hay 32 participantes de esta actividad. Primero que todo, quiero agradecer a la SOSECUS por la energía, en realidad, de poder desarrollar este tipo de actividades. Yo soy un defensor absoluto de la sociedad científica de estudiantes de kinesiología. Creo que es una instancia que nos deja tremendas ventajas. Prácticamente nos motiva, ¿verdad?, a tener que completarnos como profesionales. El desarrollo profesional no solamente está en la pericia de la práctica kinésica, sino que también en la complejización de las diferentes áreas, la investigación, vincularnos con la comunidad y en definitiva transformarnos en profesionales que respondan a las necesidades del país. Así es que soy un defensor de todo lo que la sociedad científica vaya promoviendo y vaya haciendo. Estoy contento porque además veo que tenemos conectado a muchos internos, personas externas también de la sede de la carrera. Hay algunos egresados también y por supuesto que los organizadores. Y eso obviamente que es tremendamente interesante. Por mi parte, como director de carrera, solamente saludarlos, agradecerle a la sociedad científica la energía que tienen en organizar esta jornada. También agradecerle a Ricardo, porque Ricardo la verdad es que es un lujo, yo no me canso de decirlo, a pesar de que a él no le gusta mucho que lo diga, pero es un lujo tener a Ricardo dentro de nuestra planta docente. No solamente tenerlo en la planta docente, sino que además considerarlo un egresado de la carrera, de la sede, ¿verdad? Además de la sede, solamente para recordarle, nosotros aperturamos nuestro Instagram oficial de la carrera. La sede se llama Kine USS Concepción. Y ahí estamos lo más activos posibles, entregando la información a toda la comunidad académica, de nuestros docentes, de nuestros egresados y por supuesto que el foco son nuestros estudiantes. Así es que por mi lado, súper contento de poder auspiciar, de poder patrocinar esta actividad. Esto es una actividad completamente descolgada de la carrera y de la sede, es una actividad desarrollada por estudiantes de la sociedad científica, para estudiantes, para profesionales, en donde ellos prácticamente gestionan todo, todo. Así es que mis felicitaciones a Carlos, a todos los que componen la sociedad científica, estudiantes de kinesiología de la Universidad de San Sebastián, en la sede fundacional, en la sede Concepción. Agradecer a Ricardo Arriagada el lujazo que tenemos de poder escucharlo en lo que yo creo que son los temas más relevantes y los que han causado mayor interés en el desarrollo de la kinesiología en estos últimos años a propósito de una pandemia que la verdad es que muchos quisiéramos que no esté, pero la verdad es que también nos ha servido para visibilizar un poco lo que un profesional kinesiólogo puede hacer en una sala de paciente crítico o con cuidados intensivos. Así es que agradecer a Ricardo nuevamente, a todos los presentes. Espero que disfruten la sesión. Es una sesión más bien breve, pero que refleja una alta preparación y además un tema muy interesante como el winning en pacientes con COVID. Por un especialista. Yo creo que es un lujo tener a Ricardo, así es que no queda otra que escucharlo y disfrutar de la experiencia clínica y de la mejor evidencia disponible que Ricardo nos va a presentar. Así que felicitaciones a toda la sociedad científica y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias, profesor. Qué gran introducción. Antes que el profesor empiece con su exposición, me gustaría agradecer a cada una de las personas que está aquí, que está siendo parte de la audiencia. Gracias por conectarse. Sabemos que a lo mejor no son tiempos fáciles, pero el interés por aprender, por la investigación, por la ciencia, siempre tienen que acompañar a nuestra carrera, ¿ya? Y si ustedes están acá es porque probablemente les gusta mucho lo que tenga que ver con la ciencia y con los avances que se van realizando. También quiero agradecer al profesor Ricardo Regada por siempre estar ahí y siempre tendernos una mano para ser parte de lo que son los proyectos que nosotros realizamos como estudiantes y como sociedad. También, antes de comenzar, quiero también agradecer a los compañeros que siempre están ahí apoyando, sobre todo a Camilo, que está siempre haciendo un gran aporte, Camilo Aguayo, un gran, que ahí no se lleva quizás tantas felicitaciones, pero él es el que está siempre detrás también poniendo un hombro. Así que, profesor, le doy el pase para que pueda partir y, y comenzar su exposición.
Hola chiquillos, buen día. ¿Me escuchan y ven bien el PowerPoint? Todo Sí, bien. todo bien, ese Perfecto. excelente. Súper. Bien, buen día a todos los que están conectados. Un placer para mí hoy día poder conversar con ustedes, mis exalumnos casi. Veo aquí también a muchos egresados que también fueron exalumnos míos, algunos con los que tengo la felicidad hoy día de compartir trabajo en las UCI, eh, como Luciano, que lo veo por ahí, que bueno, les cuento que déjenme chochear un poco, el exalumno mío, destacado, hace poquito está trabajando con nosotros a propósito de la pandemia en la UCI, y lo ha hecho excelente. O sea, he podido tener conmigo en la UCI a 3 exalumnos míos, digamos, fresquitos, recientes: Javier Abolado, Luciano León y Rodrigo Barría, y, y no son visiones mías, o sea, son visiones de mis otros colegas, de los médicos, de las enfermeras, que los destacan, sobre todo por su calidad humana, por su espíritu de trabajo en equipo, por su espíritu de siempre querer mejorar, y por las altas competencias técnicas que tienen, pensando que ellos son recién egresados, todavía sin diplomados en el cuerpo, sin años de experiencia en el cuerpo, y pese a eso, y con toda la contingencia difícil que tenemos hoy día en nuestro hospital, con pacientes altamente complejos, con gran cantidad también de pacientes, ellos se han podido desenvolver muy bien, de forma excelente. Así que estoy muy contento también por eso, y insto al resto de los chiquillos, ¿cierto?, que están ahora en cuarto, a los que están ahora internados, tratar de sobreponerse a todo lo difícil que están viviendo a propósito de las clases, ¿cierto?, de las clases online, y de todo el esfuerzo que estamos haciendo todos, tratar de sobreponerse a eso, estudiar harto, y, y sin duda después los frutos van a venir solitos. Bien, más allá de eso, ahora centrarnos en lo que vamos a conversar, que es el winning, destete en pacientes con COVID-19. Primero, como decía Lincoln, agradecer y felicitar a nuestros amigos, ¿cierto?, de la Sociedad Científica Estudiante de Kinesiología de nuestra universidad. Ellos son un motor gigante de especialización continua, de educación continua para ustedes, ¿cierto?, como estudiantes, para nosotros como profesionales, de irnos actualizando, nos desafían a hacer estas charlas, y los felicito realmente por su espíritu resiliente y por su espíritu siempre de tratar de dar más desde el punto de vista académico, de vinculación y de formación continua. Así que aplausos para ustedes, chiquillos, principalmente, los grandes actores de esta presentación. Bueno, el mundo está cerrado, dice aquí en esta presentación, como de cine. Se paralizó el mundo. Sin duda, el COVID, SARS-CoV-2, nos ha paralizado a todos desde todo el punto de vista biológico, social, espiritual, familiar, etcétera. De una u otra forma, a todos nos ha golpeado. Y en lo que nos compete, ¿cierto?, en la práctica clínica diaria, nos hemos tenido que enfrentar a este agente viral, ¿cierto?, altamente inflamatorio, que genera en algunos huéspedes, ¿cierto?, con algunas características especiales. Se habla hoy en día de una sindemia. Leía hace un par de días este concepto sindémico, más allá de pandémico, ¿cierto?, que este virus que traspasa fronteras, esta sindemia, que es este virus que llega, y que actúa de diferentes formas acorde a las diferentes características que tienen los huéspedes que alojan a este virus. Lamentablemente hoy día nuestra población es una población altamente enferma desde el punto de vista cardiometabólico. Nosotros nos enfrentamos diariamente con pacientes que en su ficha clínica parecen estar sanos, porque no hay nada objetivado en cuanto a diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, pero uno físicamente los ve muy deteriorados, asociados a alta obesidad, alto índice de masa corporal, alto sedentarismo, y son los pacientes que sin duda hoy en día llenan nuestras UCI. ¿Ya? Nuestro promedio de peso corporal de nuestros pacientes, 120 kilos más o menos. Entonces,
esta situación que ya lo hemos visto, ¿cierto?, que es una situación de inflamación crónica, la obesidad, sin duda propicia que este huésped, ¿cierto?, perdón, que este agente viral produzca una injuria pulmonar, produzca edema a nivel pulmonar, alteración de intercambio gaseoso, y se genere toda esta cascada, ¿cierto?, de disfunción cardiorrespiratoria que hace que el paciente crítico llegue a las unidades de cuidados intensivos, ¿cierto? Se generan estos conceptos, ¿cierto?, de que esta ventilación espontánea a veces es tan injuriosa y tan deletérea que genera daño y que luego requiere tratamiento en UCI con ventilación mecánica. Lamentablemente, algo que hemos conversado en otras presentaciones, este es un virus que todavía no tiene un tratamiento farmacológico específico y por lo tanto los días de ventilación mecánica que tienen nuestros pacientes críticos con COVID son prolongados. Anteriormente nosotros veíamos nuestra UCI, las estadísticas, por ejemplo, de nuestra UCI hospitalera, eran 3 a 5 días en promedio del paciente en ventilación mecánica. Hoy excede por 13 esta numeración anterior y hoy día nos encontramos con promedios de ventilación mecánica entre 10 a 15 días. ¿Ya? Y sin duda, más días de ventilación mecánica son más días de mortalidad, son más días de morbimortalidad. Y por lo tanto, nos enfrentamos a estrategias, ¿cierto?, tanto de ventilación mecánica como de su desvinculación, quizás no tan diferentes, pero sí donde tenemos que ser muy protectores para evitar el daño asociado a la ventilación mecánica, este vili, esta injuria, ¿cierto?, asociada a la ventilación mecánica, donde vemos aquí en la diapositiva, ¿cierto?, que en pocas horas, administrando una mala ventilación mecánica de altos volúmenes corrientes, alta frecuencia respiratoria, alto flujo, con cantidades insuficientes de PIB, es una ventilación que en poco tiempo, como digo, puede generar daño, y donde nosotros entonces le agregamos otro hit inflamatorio desde el ventilador mecánico a este paciente críticamente enfermo. Es por esto, ¿ya?, que hace como un año atrás nos pusimos a trabajar con un grupo de colegas, amigos, en la confección de una guía de destete, de una guía de desvinculación de la ventilación mecánica, a la cual le tuvimos que dar un giro en los últimos meses porque nos pidieron desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva hacer esta guía de destete, pero específica para el paciente con COVID-19. Y es así como nos juntamos Alexis Silva, kinesiólogo del Hospital de Chillán, Felipe Serpa, kinesiólogo de la Clínica Alemana, Andrea Fuentes, ella es la kinesióloga coordinadora de la unidad de paciente crítico del Hospital Salvador, Nico Montesinos, kinesiólogo coordinador del equipo de kinesiología intensiva de la Clínica Las Condes, y Rodrigo Alaña, que es kinesiólogo de la unidad de paciente crítico del Hospital de la Pontificia Universidad Católica. Nos juntamos con ellos y realizamos esta guía de destete, esta guía de recomendaciones para el manejo, ¿cierto?, de la desvinculación de la ventilación mecánica invasiva en sujetos con COVID-19. ¿Qué busca el destete? ¿Cuál es el fruto final del proceso de Winning? Sin duda, este es el proceso final, ¿cierto?, del destete, que es ¿cierto?, la extubación del paciente críticamente enfermo, ¿ya? Nosotros aquí tenemos un paciente, ¿cierto?, que estaba en ventilación mecánica y donde lo que queremos es tratar de sacarle el tubo endotraqueal. Aquí vemos a uno de mis internos, cuando podíamos tener internos, ¿cierto?, que está haciendo este acto cúlmine del proceso de desvinculación, que es la sacada, la retirada del tubo endotraqueal, y con ello, ¿cierto?, la ventilación totalmente espontánea de nuestro paciente crítico. Para lograr esto, para lograr que nuestro paciente salga del ventilador mecánico, para poder sacarle el tubo endotraqueal, insisto, hay que seguir un proceso. Un proceso, ¿cierto?, que puede tener éxito o fracaso, ¿ya? Este es como el destete los que tenemos hijos chicos, me van a entender que es como sacarle el chupete a la guagua. Uno ya cuando tiene 2 años, los dentistas dicen ya hay que sacarle el chupete, chuta, y es un proceso, ¿cierto?, que hay que irlo trabajando, uno lo saca un ratito en la mañana, un ratito en la tarde, en la noche sí, después todo el día no, y en la noche sí, y hasta que la bobita idealmente ya logra estar sin el chupete.
Asimismo es el proceso de destete, de desmame, como dicen los fisioterapeutas brasileños, de weaning, ¿ya? Lo que buscamos es liberar de forma progresiva el soporte brindado por la ventilación mecánica, cuyo acto cúlmine es la retirada del tubo endotraqueal. Fíjense ustedes que yo he dicho harto la palabra proceso porque hay una revisión Cochrane del año 2014 donde ellos hablan sobre el uso de protocolización versus no protocolización del proceso de weaning. Esta es una revisión, usted sabe, las revisiones Cochrane tienen un alto impacto en el mundo científico porque son revisiones de alta calidad y de alta rigurosidad metodológica. Ellos, en sus conclusiones, determinan que aquellos centros donde se hace protocolización del proceso de destete son centros donde el weaning, el proceso de destete, es más corto, la estadía en la UCI es más corta en comparación con aquellos lugares, aquellos centros donde no se hacen guías de procedimiento para desvincular al paciente de la ventilación mecánica. Entonces, la primera recomendación en general para cualquier tipo de paciente, cardioperado, neurocrítico, traumatológico, politraumatizado, ¿cierto? COVID o no COVID, nuestra principal recomendación es usted, cuando llegue a trabajar a un centro crítico, a una unidad de paciente crítico, lo primero que va a tener que preguntar es, bueno, ¿tenemos guía de weaning? ¿Tenemos guía de destete? ¿Tenemos guía para lograr la extubación de un paciente crítico? Si la respuesta es no, uno de los primeros objetivos que usted como kinesiólogo va a tener que ponerse es tratar de generar este producto, ¿cierto? Porque o si no, su paciente va a tener peores resultados, ¿cierto? En este proceso importante que es la extubación. Esta es nuestra primera recomendación. El protocolo que tenga, pero tenga un protocolo, tenga un proceso definido para esto que es el weaning, ¿ok? En general, el camino del weaning el timing, ¿cierto? El tiempo que uno le lleva a lograr sacar a un paciente crítico se categoriza, según la literatura, en 3 etapas. Hay un weaning simple, un weaning dificultoso y un weaning prolongado. El weaning simple es aquel donde el paciente ejecuta una prueba de ventilación espontánea y se extuba al primer intento. Esto es lo ideal, ¿ya? El weaning difícil es aquel paciente donde se hace una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas de ventilación espontánea dentro de una semana, dentro de 7 días, y más o menos entre la segunda y tercera prueba de ventilación espontánea el paciente logró extubarse. Nos costó un poquito más y por eso se llama weaning o destete dificultoso, difícil. ¿Ya? Y el weaning prolongado, que el paciente nos demanda mucho más trabajo de fisioterapia respiratoria, de entrenamiento muscular respiratorio, es aquel paciente que fracasa 3 pruebas de ventilación espontánea y recién después de la tercera, pasando los 7 días, logra extubarse. En este escenario es donde se encuentra el paciente crítico conectado a ventilación mecánica que muchas veces requiere de traqueostomía para lograr facilitar, para lograr favorecer el proceso, ¿cierto?, de desvinculación de ventilación mecánica. Aquí está un poco presentado, ¿cierto?, el proceso entero, donde yo siempre les digo, ¿cierto?, a mis alumnos, la primera pregunta que uno se hace todos los días en la mañana, cuando pasamos visita por las unidades de cuidados intensivos, es, bueno, tenemos que preguntarnos, la causa por la que el paciente ingresó al ventilador mecánico está en vías de resolución. Si la respuesta es sí, deberíamos rápidamente pasar al paciente, iniciar el proceso de despertar, ¿cierto? El time of awakening que dicen los gringos, y empezar a llevarlo a pruebas de ventilación espontánea, que el paciente empiece a respirar solito, ¿ok? Para luego llegar al acto cúlmine, como les decía, que es la extubación, probablemente la parte más fácil del destete, ¿ok? Este es nuestro paciente crítico, un paciente con alta cantidad de muchas veces de drogas vasoactivas, monitorización cardiorrespiratoria, hemodinámica invasiva, ¿cierto? Con ventilación mecánica, que es justamente este artefacto el que nosotros queremos desvincular. Observaremos los parámetros
cardiorrespiratorios, los parámetros inflamatorios, las drogas vasoactivas con las que se encuentra para definir entonces si es que esta enfermedad se encuentra o no en vías de resolución para pasar a los trials, a las pruebas, ¿cierto?, de ventilación espontánea. Michael Pinsky, un fisiólogo canadiense que ha escrito mucho sobre shock, sobre reanimación, se manda esta frase, ¿cierto?, donde habla sobre las pruebas de ventilación espontánea y él las define, fíjense aquí el nombre de su artículo, Breathing as an Exercise, o sea, respirar como ejercicio. Él dice que cuando yo empiezo a pasar a mi paciente a ventilación espontánea, estoy generando un estrés para nuestro sistema cardiorrespiratorio similar al de un ejercicio, al de un esfuerzo físico, ¿ok? Por lo tanto, tengo que tener este concepto yo bastante claro porque este paciente críticamente enfermo viene saliendo de un proceso inflamatorio, un proceso cardiovascular intenso y ahora lo voy a someter a un estrés físico con este paso a prueba de ventilación espontánea. O sea, tengo que entender que voy a generar aumento del consumo de oxígeno y que por lo tanto tendré que tener una situación, ¿cierto?, de transporte lo suficientemente potente como para ser capaz de que mi paciente compense este consumo y no caer en una situación de shock durante esta prueba de ventilación espontánea. Por eso la pregunta es, ¿disfunción resuelta o en vías de resolución? Es clave, porque si la disfunción todavía no está en vías de resolución, me voy a ir a la B y mi paciente va a capotar, ¿cierto?, durante esta prueba de ventilación espontánea. Entonces, la prueba de ventilación espontánea es una prueba de estrés en la que evaluaremos, ¿cierto?, la capacidad del sistema cardiorrespiratorio de nuestro paciente para ser capaz de respirar en ausencia de soporte ventilatorio. Ya hemos conversado, ¿cierto?, ampliamente, lo que estoy viendo ahora con mis alumnos de cuarto año, lo que han visto ustedes en el pregrado y en su vida profesional. Nosotros las pruebas de ventilación espontánea en Latinoamérica y en Chile sobre todo, las hacemos basadas en estos dos autores. El arriba, el barbón, Laurent Brochard, canadiense, del Hospital de Toronto, y abajo Andrés Esteban, del Hospital de Madrid, ambos médicos intensivistas, ¿cierto? Uno dice en toda su práctica de, digamos, de desarrollo científico, el profesor Esteban nos dice, él prefiere el tubo T, que es esta pieza en T a través de la cual conecto un sistema de oxigenoterapia, quito el ventilador mecánico manteniendo el tubo endotraqueal y con eso logro que mi paciente, ¿cierto?, tenga este estrés respiratorio, este estrés, ¿cierto?, a través del cual yo pruebo si es que es capaz o no de respirar por sí solo, ¿ok? El profesor Brochard, en cambio, es partidario, entre comillas, de utilizar una modalidad ventilatoria que se conoce con el nombre de presión de soporte. Él nos dice, no quite el ventilador mecánico, sino que utilice, ¿cierto?, esta modalidad ventilatoria a través del cual yo le bajo un poquito la presión de ayuda al paciente, pero lo mantengo en ventilación mecánica. A través de esta bajada de la presión de ayuda, yo voy a lograr estresar su sistema para ver si es que es capaz de respirar por sí solo o no. Este es el tubo T clásico, ¿cierto? Este es el sistema, como se muestra en la pantalla, a través del cual se conecta un sistema Venturi de oxígeno, ¿bien? Y el paciente se desconecta del ventilador mecánico. Tiene que vencer este snorkel, ¿cierto? Tiene que vencer esta resistencia aumentada de su vía aérea para lograr pasar esta prueba, para lograr pasar este estrés y ver si puede respirar por sí solo. Este es, ¿cierto?, el sistema que pregona el profesor Esteban. Ahora bien, tenemos que recordar, ya lo decía el profesor Pinsky, ¿cierto?, que cuando yo someto a un paciente a una prueba de ventilación espontánea, lo estoy haciendo respirar a través de un snorkel, si es que está en tubo T, voy a someter a alto estrés a mi diafragma, que se va a empezar a contraer con más fuerza, por lo tanto va a consumir más oxígeno, y va a ser mi sistema cardiovascular quien va a tener que ofertar ese oxígeno, ¿cierto?, a mi diafragma para que no caiga en situación de deuda. Ojo,
y si el sistema muscular no es capaz de superar el aumento de resistencia a la vía aérea, ya lo decíamos delante en práctico que estaba con mis alumnos de cuarto año, son diafragmas que llevan 15, 20 días en ventilación mecánica, sedados, detenidos, ¿ya? Y si el miocardio no es capaz de compensar el aumento del consumo de oxígeno, pensemos en un miocardio inflamado, ¿cierto? Secundario, un proceso cardiovascular séptico reciente. Entonces, en base a estas preguntas, nosotros definimos como recomendación a la prueba de ventilación espontánea, que por supuesto hay que ejecutarla, por supuesto dentro de nuestro proceso de destete tiene que existir un apartado importante que hable sobre la famosa PVE, prueba de ventilación espontánea, ¿cierto? Y que la puede usted ejecutar en tuboteo en presión de soporte, pero va a tener que tener muy en cuenta las características cardiorrespiratorias crónicas del sujeto, entendiendo, ¿cierto?, que la literatura es bastante evidente en decirnos, ojo, si tú vas a hacer una prueba en tubo T en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, con insuficiencia respiratoria crónica, probablemente te va a ir mal, porque ese paciente per se, de base, tiene una disfunción cardiorrespiratoria crónica que tú la vas a llevar a un extremo, ¿cierto?, durante la prueba de ventilación espontánea. Entonces quizás va a ser más recomendable hacer la prueba de ventilación espontánea conectada a la ventilación mecánica en modalidad CPAP más presión de soporte para no quitarle toda la presión positiva a este paciente. Esa es una de nuestras recomendaciones, valorar el estatus cardiorrespiratorio crónico del paciente crítico antes de seleccionar si es que va a ir a tubo T o a presión de soporte. ¿Ok? En la prueba de ventilación espontánea tendremos que estar muy atentos a ciertos signos sugerentes de falla. Este dibujo es como bien, bien explícito, ¿cierto? Signos de falla evidentes, ¿cierto? Diaforesis, cianosis, taquipnea, uso de musculatura accesoria, respiración paradojal. Miren este paciente agarrado de las barandas de la cama, respirando hasta con los ojos. Miren los esternocleidos mastoideos como están activándose. Evidentemente un paciente que respira de esa forma es un paciente que todavía requiere presión positiva y es en el que hay que, entre comillas, retroceder, probablemente llevarlo a una presión de soporte nuevamente más alta y esperar a que su proceso ventilatorio vaya todavía mejorando. Otros signos objetivos, ¿cierto?, son los que representa el profesor Martin Tobin, ¿cierto? Tobin, famoso por su índice, donde él además en su artículo clásico del año 91, publicado en New England, él dice, observe y mida los siguientes elementos de función pulmonar, muy kinesiológico, ¿cierto? Fuerza muscular respiratoria, Pimax, FRBT, famoso índice de Tobin, idealmente menor a 105 respiraciones por litro por minuto, después de cierta cantidad de tiempo en tuboteo o presión de soporte, que esté moviendo un volumen corriente suficiente, ni muy grande ni muy bajo, que tenga tos fuerte, y eso nosotros lo objetivamos con un PEF tosido, con un flujómetro, con el mismo ventilador mecánico, un PEF tos en tubo endotraqueal al menos cercano a 100 litros por minuto, y observar los signos de falla que vimos en la diapositiva anterior. Actualmente se han agregado otros signos, y aquí muestro el trabajo de Sebastián Dubó, querido colega de la Universidad de Concepción, que hace este artículo muy, muy interesante, que lo publica, esto lo publicó a principios de este año 2020, donde él dice, con su grupo de estudio, donde hay harta gente aquí de la Universidad Católica, hasta el profesor de Bakker igual, un holandés muy destacado. Él dice, bueno, ojo también con la PVC. También se puede medir la PVC durante el destete. Si la PVC sube sobre 4 puntos respecto a la basal durante los primeros 5 minutos de PV, por eso este trabajo es súper interesante porque es súper rápido. 5 minutos, imagínate, nada. Si la PVC sube 4 puntos dentro de los primeros 5 minutos de la PV, ojo, puede haber alguna sobrecarga, en este caso, de la aurícula derecha por excesivo retorno venoso, y puede ser que el ventrículo izquierdo no sea capaz de sobrellevarlo, y en ese sentido puede ser que el paciente capote desde el punto de vista cardiovascular. Él nos invita a ver este índice también. Una línea de desarrollo muy gigante que ha desarrollado mi querido amigo Alexis Silva está también sobre la ecografía pleuropulmonar y diafragmática, y en ese sentido hay literatura que muestra, ¿cierto?, que también hay cierta monitorización diafragmática que nosotros pudiésemos ejecutar como prueba de ventilación espontánea. Y su correcto logro por parte de la musculatura del paciente en cuestión. Entonces nosotros aquí
recomendamos hacer la prueba de ventilación espontánea, observar los signos de fracaso, ¿ok? Fíjense, aquí nosotros ponemos los tiempos de forma bien clara. Si usted está haciendo la PV en tubo T, considerar un índice de Tobin menor a 100 respiraciones por litro por minuto, y si se hace, ¿cierto?, en prueba de presión, en presión de soporte, o sea, en CPAP más presión de soporte, un índice de Tobin menor a 75. Y además, si su unidad tiene PVC, evalúe la PVC. Si su unidad tiene entrenamiento en ecografía muscular, evalúe ecografía muscular. Si tiene elementos de función pulmonar, Pimax, peftocido, flujómetro, evalúelo también. Todos estos elementos sobre la mesa nos van a permitir llevar un mejor análisis clínico. Bueno, ¿y qué pasa con el COVID? ¿Qué pasa con el paciente con COVID? ¿Qué nos ha cambiado? Si ustedes me preguntan a mí, Ricardo, ¿qué hacen de diferente en el Winning cuando están con un paciente con COVID? La principal diferencia, chiquillos, estimados radioescuchas, está en relación a la viralización, ¿cierto? A la aerosolización que lleva consigo el COVID de infectarnos. Aquí les muestro un par de fotos, ¿cierto? De estudios fotográficos que se han hecho, donde se ve en este caso una intubación, un proceso de extubación, cómo existe amplia aerosolización de este virus, ¿cierto? Sobre todo para los clínicos que estamos alrededor de la cama del paciente. Y aquí están los principales cambios o modificaciones que hemos hecho al proceso. Vuelvo a la diapositiva, tubo T versus presión de soporte, tubo T versus, ¿cierto?, ventilación mecánica, tubo T como prueba de ventilación espontánea versus el CPAP más presión de soporte como prueba de ventilación espontánea. Fíjense que aquí hemos hecho variaciones. Hay lugares en Chile donde se siguen haciendo ambas pruebas, pero lo que se ha cambiado es que este tubo T lo cambiamos por un filtro. ¿Ah? Este es un HMF, que es un filtro intercambiador de humedad y temperatura, que filtra partículas virales y bacterianas hacia el ambiente. O sea, yo en vez de poner ese tubo, conecto el oxígeno a esta antenita que se ve aquí a la derecha de su pantalla, nada más, porque acuérdense que la prueba de tubo T es una prueba sin el ventilador mecánico, y el paciente respira a través de este tubo con este filtro. Las resistencias son mínimas, así que no es un factor, digamos, que vaya a generar más resistencia a la vía aérea y que vaya a conspirar contra el correcto desarrollo de la ventilación espontánea. Y la gran gana de esto es que no estás aerosolizando, porque todo queda filtrado acá. O sea, ¿puedes seguir usando tubo T? Sí, pero no con el tubo T como lo conocíamos, ¿cierto? Con la foto que les mostré anterior, con la pieza en T, sino que ahora prueba de filtro, podría uno decirle, ¿cierto? Como se ve aquí en la pantalla. Y la gran mayoría de los centros, nosotros también estamos haciendo pruebas en el ventilador mecánico, CPAP más presión de soporte, ¿ya? Cito aquí a mi amigo Rodrigo Adasme, él es actual, bueno, lleva a asumir ahora a fin de año como presidente de la División de Kinesiología Intensiva. Él hace un artículo de revisión donde nos muestra, ¿cierto?, el uso del HMF, que es este filtro que les mostré anteriormente, que es capaz de humidificar y temperar, pero además de filtrar partículas, ¿cierto?, para que el paciente no aerosolice luego esto hacia el ambiente y cuidarnos, sobre todo nosotros que estamos trabajando al borde de la cama con ellos. Yo les contaba que nosotros en el hospital estamos haciendo ahora casi todas las pruebas, en vez de tubo T, la estamos haciendo en CPAP más presión de soporte. Este es un trabajo clásico que se publicó el año 2016, donde se hace un análisis de laboratorio, un metaanálisis fisiológico, donde se observa de todas las estrategias de prueba de ventilación espontánea, cuál es la que mecánicamente se parece más entre sí al tubo T. ¿Ok? Porque claro, uno puede decir, chuta, cuando hago la prueba de CPAP más presión de soporte, ¿cómo la hago? Para que parezca la de tubo T y para que sea, como decía Pinsky, lo suficientemente estresante, lo suficientemente desafiante, como para que mi paciente, yo pueda ver si es capaz de respirar o no sin soporte. Y fíjense que aquí la respuesta la encontramos en esta región, ¿ah? Tubo T, como dice ahí, TPIS, es el tubo T para los gringos, y CPAP de 0, CPAP de 0, presión de soporte de 0,
es la que en cuanto a WOF, Work of Breathing, ¿cierto? Trabajo respiratorio, PTP, producto, presión, tiempo, y Rapid Shallow Breathing, o sea, respiración rápida superficial, mecánica respiratoria, chiquillos. En cuanto a mecánica respiratoria, la mayor similitud fisiológica al tubo la encontramos programando el ventilador mecánico con presión de soporte de 0 y con CPAP de 0. Nosotros la variamos un poquito y lo que hacemos es poner el CPAP en 0 y la presión de soporte en 5 centímetros de agua, dándole un mínimo soporte para que el paciente sea capaz de vencer la resistencia instrumental dada por el tubo endotraqueal, ¿cierto? Principalmente, entendiendo que son pacientes mecánicas largas, 15, 20 días, fácil, ¿ok? Entonces la recomendación es, haga la prueba como la estaba haciendo siempre, o en CPAP o en tubo T. En vez de tubo T, use filtro. Eso sí. Y para acercar su CPAP al tubo T en cuanto a variables fisiológicas, bájele un poquito el CPAP. 30, una hora, 30 minutos, una hora. Andrés Esteban dice que no hay mayor diferencia clínica entre hacerla 30 minutos a 2 horas, ¿ya? Pruebitas cortas, 30 minutos, una hora, medir todas las variables de función pulmonar y clínicas que hablamos anteriormente, y se puede proceder a sacar al paciente. Ahora, decíamos anteriormente, ojo, cardiorrespiratorio. Esperemos un poquito, chiquillos. Denme un segundo. Mi hijo me llama. Entonces les decía que tengo que tener cuidado, ¿cierto? Por los desafíos crónicos, ¿cierto? Que me oponen el sistema crónico cardiovascular o cardiorrespiratorio de mi paciente. Si tengo un paciente crítico con EPOC, si tengo un paciente crítico con enfermedad cardiovascular, llámese insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección alterada, voy a tener que tomar alguna estrategia para apoyarlo, ¿cierto?, en su salida del ventilador mecánico, en su salida sin presión positiva. Porque este paciente, ¿cierto?, con insuficiencia cardíaca, es un paciente que se beneficia de la presión positiva, ya que su aurícula derecha tiene un retorno venoso menor con la presión positiva, por lo tanto el ventrículo izquierdo se descarga de trabajo. Yo lo extubo, le saco la presión positiva, y ese aurícula derecha vuelve a recibir el retorno venoso clásico, ese ventrículo izquierdo vuelve a recibir la misma precarga, y por lo tanto es un ventrículo izquierdo que se puede congestionar fácilmente. En este sentido, una gran ayuda la puede llevar el uso de ventilación mecánica no invasiva post-extubación. Aquí tenemos una paciente, ¿cierto?, que en la foto 1, media hora antes, ¿cierto?, de la foto 2, está intubada, sentada en un sillón, y al momento posterior está extubada, pero conectada a un ventilador mecánico no invasivo, ¿ya? La literatura aquí es bastante clara, ¿ya?, categórica, por decirlo de alguna forma, en que si yo voy a usar ventilación no invasiva como estrategia de ayuda post-extubación, esta ventilación no invasiva se tendrá que instalar de forma inmediata y no esperando signos de fracaso. Al contrario, la ventilación no invasiva es profiláctica post-extubación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la BNI y COVID? Nada. Rodrigo Adame nos da la respuesta. ¿Puedo usar BNI? Sí. Solo uso un filtro antes del puerto exhalatorio. Aquí está la foto. Máscara, la misma máscara, ¿cierto? Y aquí uso un codo azul. Generalmente los fabricantes, los codos azules, son codos que no tienen fuga. Pero bueno, por alguna parte tendrá que salir el aire exhalado del paciente. Claro, por el puerto exhalatorio, que es lo que vemos aquí abajo. ¿Qué pongo entre el puerto exhalatorio y la máscara del paciente? Un filtro HMF para que no exista o se minimice la aerosolización. Aquí hay un videito donde se ve, ¿cierto?, en un paciente nuestro. Máscara, codo azul, ¿cierto? Filtro. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es, puede seguir usando ventilación no invasiva post-extubación, o puede usar cánulo nasal de alto flujo post-extubación. Usando, si va a usar BNI, tiene que usar el filtro, y si va a usar cánulo nasal de alto flujo, hay que poner una mascarilla quirúrgica al paciente para que no exista aerosolización de partículas al aire ambiente, ¿cierto? Una prueba importante y una
característica clínica importante que hemos visto en nuestros pacientes. Esto no está escrito, pero es una característica que hemos podido observar y que cuando estábamos trabajando en esta guía, nos juntábamos en videoconferencia con los chiquillos de Chillán, de Santiago, veíamos que se repetía que cuando extubábamos a nuestros pacientes había gran presencia de edema laringio post-extubación. Probablemente el proceso inflamatorio por COVID genera un proceso importante a nivel de la vía aérea superior. Entonces, fue un problema en nuestros primeros meses que extubábamos al paciente y hacía estridor laringio post-extubación. La literatura sobre el estridor laringio dice algunas cosas bastante claras. Una, muy prevalente en la población obesa. Ya les decía al principio, alta cantidad de obesidad en nuestro país, 85% de sedentarismo, o sea, eso es directamente correlativo con el sobrepeso, la obesidad. Nuestros pacientes críticos, yo creo que el 90% de los que, ¿sí o no, Luciano?, de los que están en la UCI son todos muy, muy gorditos, ¿ya? Y la literatura dice, el estridor laringio post-extubación, mucha prevalencia en los pacientes obesos. Segundo, población de riesgo que establece la literatura, pacientes que están más de 7 días en ventilación mecánica. Ya les decía al principio, los pacientes con COVID tienen ventilaciones mecánicas prolongadas. Entonces estoy mezclando cosas súper frecuentes en nuestros pacientes COVID. Obesidad, alto tiempo de ventilación mecánica. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Ejecutar una prueba de fuga de CAF. El CAF, ¿cierto?, que está representado en esta foto, es el balón que como gráficamente se muestra ahí, ven esa secreción amarilla que hay, esto es lo que cae de la boca del paciente. El CAF protege, evita, previene que toda esta secreción amarilla caiga y inunda nuestros pulmones de secreción y genera la famosa neumonía asociada a la ventilación mecánica. Este CAF, si se sobreinfla, ya, sobre 40 centímetros de agua, empieza a generar daño en la mucosa, en el epitelio traqueal, en la musculatura lisa traqueal, comprimiendo sus vasos pequeños sanguíneos y con ello generando daño. En los días esto es cada vez peor. Y esto es una tráquea, una laringe sana, estas son las cuerdas bucales y aquí se ve el espacio traqueal, ¿cierto? Listo para recibir un tubo endotraqueal, ¿cierto? Para que entre el aire. Y en su oposición se encuentra una laringe totalmente edematosa. Miren las valléculas arriba, miren los pilares posteriores, ¿cierto? Y miren, las cuerdas bucales casi no se aprecian y no hay espacio traqueal. Este es el paciente que uno le saca el tubo y escucha el estridor laringio, ¿cierto? Y, por supuesto, hay una falla, un fracaso inmediato de la extubación y hay que volverlo a reintubar y muchas veces un proceso que es una urgencia tremenda porque el médico no lo puede intubar, no puede entrar el tubo, tiene que venir el anestesista, con todos los riesgos de tiempo que eso conlleva. Entonces, nosotros sugerimos que si usted está en presencia de estos pacientes, como les dije recién, obesos, más de 7 días de ventilación mecánica, haga una prueba de fuga de CAF. Aspire el aposamiento faringio, desinfle el CAF y observe en el ventilador mecánico si es que hay fuga. Pídale al paciente, pensemos que hay un paciente que lo vamos a extubar, entonces un paciente que está despierto, cooperador, S5Q, al menos 3 de 5, dígale al paciente, dígame y sienten el aire pasar por las cuerdas hacia arriba, es un paciente que probablemente no está generando edema laringio, al contrario, sino que es un paciente que está fugando y que por lo tanto lo podríamos extubar. Ahora, fíjense lo que dice acá. En caso de pesquisar fuga insuficiente o que usted le quede duda o que diga a este paciente, hay que pesar, nosotros hemos tenido pacientes de 160 kilos en la UCI, 160 kilos, en el hospital regional hablaba con mis amigos de allá, 228 kilos. No estoy un paciente de 150 kilos para arriba, lleva 20 días en ventilación mecánica, chuta, puede tener estridor, quizás no lo estoy pesquisando bien, me quedan dudas, voy a hablar con el médico, esto es un equipo interdisciplinario, voy a hablar con la enfermera, y en forma profiláctica, ¿cierto? Podemos pedirles, sugerirles, porque esto es un tema farmacológico, utilizar algún tipo de corticoide endovenoso sistémico para disminuir un eventual edema laringio post-extubación y todo el complejo escenario que se suscita, ¿cierto?, si es que el paciente lo presenta una vez extubado. Entonces, esta es nuestra recomendación. Al principio esto fue un poco controversial porque nos decían, chuta, pero al desinflar el CAF va a haber aerosolización. Sí, pero va a ser un segundo,
¿cierto? Y tenemos que estar con todas nuestras EPP puestas, ¿ok? Esto es una condición sine qua non. Cuando nosotros vamos a atender actualmente a cualquier paciente, COVID o no COVID, tenemos que estar al menos con mascarilla quirúrgica, si es que el COVID no está confirmado, no existe certeza, mascarilla quirúrgica, escudo facial. Si es COVID sospechoso o confirmado, mascarilla N95, escudo facial, más todo el resto de equipamientos, pechera, guantes, etc. ¿Ok? Si el paciente presenta signos de falla post-extubación, hay que ser muy precoces en su reintubación. El propiciar la extubación y propiciar el fracaso, finalmente lo único que hace es aumentar la morbimortalidad, porque es un paciente que se va a estar fatigando, un paciente que va a tener mala tos, que tiene más secreciones, y donde probablemente solo al estarlo, entre comillas, aguantando, estamos propiciando su mayor morbimortalidad. Bien. Esto es nuestro flujograma que nosotros propusimos, ¿cierto? Un poco el resumen de lo que conversé recién, lo pueden bajar, está subido en el ResearchGate, ustedes ponen en Google guía de recomendaciones de Esteta en COVID-19, aparece todo este artículo en extenso, está en español, lo pueden leer, y esto es un poquito el flujograma final que nosotros propusimos para el manejo, ¿cierto? Y para protocolización de extubación en el paciente con COVID y que puede ser totalmente aplicable a cualquier paciente crítico. Bien. Entonces, finalmente, si ustedes se fijan, ¿hay tantos cambios entre un winning convencional versus un winning con pacientes COVID? Realmente no, ¿ya? Probablemente el gran cambio es lo que es las dos líneas finales, utilización correcta de EPP y filtros que limiten la propagación de aerosoles, es la gran diferencia versus el protocolo de winning que nosotros teníamos convencionalmente. El gran mensaje, protocolice, si no está, hágalo, porque eso está reestudiado, que salva vidas, disminuye tiempo de estancia en UCI, tiempo de estancia en la ventilación mecánica. Eso, chiquillos. Quedo atento a todos, a todas sus dudas. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, profe. Excelente presentación, súper completa. Vamos a pasar aquí entonces a ¿Me hacer escuchan, un chiquillos? poquito unas preguntas. Aló, aló, aló. Sí, profe, sí se escucha. Aquí Carlos pregunta cómo ha sido esta experiencia como clínico durante la pandemia y cómo ha sido la experiencia de ¿Escuchan? colaborar en la IER. ¿Se escucha, profesor? Aló, 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 aló. Profe, lo escuchamos nosotros. Sí se escucha. Carlos, Sí, profesor, lo escuchamos. Camilo, ¿están por ahí? También, sí, sí. Ahora lo escucho. ¿Lo escucho ahora? ¿Se Hola, escucha? profe. Sí, ahí lo escucho, sí. Ya, como le decía, qué excelente presentación, profesor, completa. Se agradece. Gracias, Y chiquillos, a ustedes por la organización y por la invitación. excelente. Y ahora vamos a pasar a hacer unas preguntitas que hay aquí. Súper. La primera dice, profesor, ¿cómo ha sido esta experiencia como clínico durante la pandemia? ¿Y cómo ha sido la experiencia de colaborar en la guía de recomendaciones de Estete? Bueno, la experiencia como clínico ha sido una experiencia sin duda, bueno, Lincoln hizo una introducción bien atingente y muy, como siempre, clara. Nadie quiere que pase una pandemia, nadie quiere vivir una pandemia, y alguna vez el mismo Lincoln da un ejemplo en una reunión que tuvimos y decía, esto es como un bombero. El bombero sin duda no quiere que exista un incendio, pero cuando está ocurriendo el incendio y es el incendio más grande del mundo, quiere estar ahí. Entonces yo creo que un poco a nosotros los que nos gusta esta cuestión nos pasa eso. Sin duda no queríamos, nadie se imaginó encima, o sea, que esto iba a ocurrir. Y nadie quiere que ocurra, porque ya lo decía, o sea, esto es un cambio de vida para todos. Niños encerrados, no hay colegio, trabajo, yo tengo padres, madre, igual que todo, y hay compromiso de ellos en sus trabajos igual. Entonces a todos nos afecta de alguna forma, ¿te fijas? Y esa es la parte mala. La parte buena, si es que uno le puede encontrar algo bueno, es que una, nos ha permitido ayudar mucho a las personas, dos, nos ha visibilizado un montón. Yo creo que hoy en día cada vez menos gente desconoce qué es lo que hace un kinesiólogo en la UCI, ¿ya? Y ha visibilizado la carrera, ha visibilizado nuestro rol en las unidades,
Nosotros lo teníamos súper claro, la gente que trabajaba con nosotros igual, pero la gente de afuera sin duda no tenía idea de que hacía un kinesiólogo en la UCI. Parecía incluso como, ¿qué hace un kine en la UCI? ¿Cachai? Masaje, nada. Pero ahora la gente ya lo entiende y lo comprende cada vez más y nos han ayudado en ese sentido, los diarios, los matinales, toda la farándula, digamos, y eso ha sido como positivo. La experiencia personalmente ha sido enriquecedora en el hospital. Estuve prácticamente desde marzo hasta ahora, hasta octubre, principios de octubre, estuve yo como coordinador del equipo. Y eso nos llevó, me demandó harto trabajo clínico, pero también harto trabajo de gestión. Tuvimos la oportunidad de trabajar muy bien con los médicos y las enfermeras de nuestra unidad. Gracias a Dios yo estoy en un equipo donde nos llevamos todos muy bien, tenemos muy buen trabajo en equipo, tenemos excelente comunicación, hay un trato horizontal con el médico jefe, con la enfermera jefe, y en ese sentido cada uno conoce muy bien los roles y nos pudo ayudar a estar muy bien, entre comillas, aperados a todo lo que respecta a terapia ventilatoria, porque nos hicimos cargo de la compra de esos insumos y pudimos pedir todo lo que necesitábamos de forma muy anticipada y en ningún momento estuvimos cortos de insumos, y cuando lo estuvimos generamos las estrategias necesarias para que nuestros pacientes nunca no tuvieran algo disponible para su terapéutica de lo que nosotros respecta de la parte ventilatoria. Nos hicimos cargo de la compra de insumos del ventilador mecánico invasivo, no invasivo, de las cánulas nasales de alto flujo, y eso nos hizo tener, como les digo, un backup importante para hacerle frente a esta enfermedad. Desde el punto de vista clínico fue desafiante, es desafiante porque fue muy nuevo. En ese sentido nos ayudaron mucho los colegas de Santiago, con los que yo personalmente tengo mucha comunicación. Ellos lo recibieron un par de meses antes que nosotros y nos compartieron mucha experiencia. Yo tuve varias videoconferencias con ellos al inicio de esto en marzo y nos decían, oye, ojo con esto, hemos visto esto, esa cosa como de clínica que no está escrita en ninguna parte, ellos te la iban relatando, te la iban comentando, y eso hizo también que tuviéramos un resguardo de ciertas características para el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Y el trabajo en la guía, bueno, el trabajo en la guía fue un trabajo muy bonito en equipo. Yo a los chiquillos con los que trabajé, tengo gran amistad con la mayoría de ellos, así que fue siempre muy entretenido trabajar con ellos. Es un artículo que tiene más de 500 lecturas en ResearchGate, entonces un artículo que ha sido como de alta utilidad para los colegas de distintos centros, así que también ha sido algo muy, muy, muy feliz, muy bueno. Eso, no sé si te sirve el comentario. Sí, excelente el relato, profe. Se entiende que es una situación compleja y que abarca más allá de solo el trabajo, abarca hartas áreas de la vida de cada persona, Exacto, varios ámbitos involucrados. exacto. Aquí Carlos también pregunta si hay algún usuario típicamente que se asocia a un destete dificultoso prolongado. Sí, claro. Si uno lo pudiese llevar como algo típico es el paciente obeso, siempre se asocia a un destete dificultoso, porque cuesta ventilarlo, cuesta moverlo, hace estriolaringio post-extubación, entonces se asocia generalmente a procesos más dificultosos. Y en general, COVID o no COVID, el paciente, mientras más días de ventilación mecánica, sabemos que es un paciente que va a tener una salida más compleja. Desde el punto de vista cardiometabólico, cardiorrespiratorio, el paciente con EPO, GOLD, C, D, el paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección menor a un 30%, sabemos que es un paciente que se nos va a pegar, que probablemente va a salir traqueostomizado o que va a requerir vena hiposextubación. También, yo creo que esos tres grupos, obeso, hepótico severo, insuficiencia cardíaco severo, y con días prolongados de ventilación son los que definen probablemente al paciente típico que requiere ventilación mecánica más prolongada y que requiere una extubación dificultosa muchas veces. Ok, impecable. También nos preguntan aquí, dice, hola, en su experiencia siguen realizando el CAFLIC test en contexto de COVID-19. Sí, lo seguimos haciendo, Paloma. Hola, Paloma. Gracias por tu pregunta. Sí, lo seguimos haciendo. Como te dije, esto al inicio fue como controversial, porque decíamos, chuta, vamos a desinflar
Y yo siempre decía lo mismo, quizá un epidemiólogo me escuche y dice, oíste, está hablando de incoherencia, pero yo decía, bueno, lo vamos a extubar, y no hay nada que valorice más que la extubación en sí misma. Le vas a sacar el tubo y ese paciente, claro, le ponemos un paño rápidamente en la cara, pero son microsegundos que el paciente extubado tose, es un acto reflejo, porque el CAF desinflado, el tubo pasando por las cuerdas, genera irritación en la laringe, vía aérea superior, y hay tos de inmediato. Entonces yo siempre digo, bueno, si lo vamos a extubar, lo vamos a hacer toser, o ni siquiera hacerlo toser, va a toser el paciente, bueno, ¿qué más? Prefiero asegurarme de que la extubación va a ser un proceso limpio y ahorrarme un estridor laríngeo post-extubación, que en la mayoría de las veces, chiquillos, es un proceso totalmente dramático, porque cuesta mucho reintubar a ese paciente, cuesta mucho que sea un proceso limpio. Cuando hay estridor laríngeo post-extubación, generalmente es un proceso bastante dramático, porque el tubo no entra, el paciente desatura, no hay cómo ambucearlo porque no le entra aire, o sea, la vía de entrada de aire está cerrada. Entonces, por eso de hecho también nosotros recomendamos seguirlo haciendo. Siempre que tengan las EPP adecuadas, no debería haber mayor problema. Y son procesos cortos, son tiempos cortos. Una prueba de fuga CAF no debería durar más de 15 segundos. Así que eso te puedo comentar, Palma. Ok. Espero que se haya respondido la pregunta. Aquí Luciano coloca nuestra espalda, agradece levantar 120 kilos promedio. Lucianita estaba ahí con nosotros, así que sabe a lo que me refiero. Aquí Francisco Andrés Garrido Aquedano nos coloca: hola Ricardo, con respecto al Hola, uso de filtros Francisco. utilizados para disminución de aerosoles, ¿maneja el porcentaje de partículas que estos filtran, pensando en el tamaño del virus para prevención del contagio de ustedes como clínicos? Sí, bueno, cuando nosotros iniciamos este proceso, como les contaba en marzo, nos juntamos en varias reuniones con el médico jefe, con la enfermera jefa, y empezamos a buscar qué era lo más adecuado. Y en ese sentido nos dimos cuenta que todos los filtros que se tipifican como HMEF, porque antes de la pandemia, nosotros siempre, bueno, ustedes saben, se los pasé en clase, nosotros usábamos siempre HME, que es cierto, el filtro que permite atrapar, cierto, partículas de humedad, y con el fin de entregar temperatura y humedad, con el fin de entregar aire humidificado y temperado al paciente. Ahora le agregamos una F, HMEF. Y el HMEF, todos los que están autorizados por el Ministerio de Salud y autorizados por la FDA, son filtros que filtran el 99,9% de virus y bacterias, ¿ya? Entonces son filtros realmente seguros en el acto de filtrar, valga la redundancia, estos virus y bueno, este virus principalmente, ¿cierto? Y en ese sentido son filtros seguros de utilizar siempre que tengan esta tipificación HMEF y esta autorización sanitaria, ¿cierto?, para funcionar en su rol de prevención de aerosolización de este virus. ¿Sí? Ok. Tenemos esas preguntitas entonces. Igual aquí Rodrigo que nos coloca: gracias, profe. Carlos, gracias, profe, soy un fan suyo, jaja. Daniel Gutiérrez, excelente, profe. Si no hay más preguntas, estaríamos dando por concluida esta charla. Yo tengo una pregunta. Linko. Adelante. Yo tengo una pregunta para mi amigo Ricardo. A ver, yo quiero saber, nunca me dediqué a la parte respiratoria, excepto una campaña de invierno por allá, por el año 2011, por ahí, con la profe Lorena Adriasola, ¿te acordáis, Ricardo, no? La esposa del profesor Mellado. Sí, el profe Mellado, sí. No sé si la conocen los muchachos, pero bueno, me tocaron unas sí, campañas de invierno. Sí, la Ricky, conozco. yo te quiero hacer los una chiquillos pregunta. No sé, pero nosotros sí. ¿Tú sientes Dígame, que el amigo. kinesiólogo es el profesional que debe estar a cargo del winning, o tú sientes de que el kinesiólogo junto con otros profesionales, es decir, entendemos de que es un trabajo como tú lo mostraste en los videos, en donde interviene la enfermera, qué sé yo, el médico, cualquier otra persona, pero ¿entiendes tú de que el kinesiólogo es un profesional apto para esta tarea y debiese ser considerado como un profesional coherente y competente en esta labor, o no es el único, en definitiva?
¿Se puede prescindir del kinesiólogo con una enfermera, qué sé yo, con algún otro profesional? ¿Con un fonoaudiólogo, por ejemplo? No, rotundamente. Y esto tiene, bueno, tiene varias razones. Una es como lo presenté en la presentación. Para poder llevar a cabo un proceso de destete limpio, se requieren mediciones de función pulmonar, principalmente. Y esas mediciones de función pulmonar las hace el kinesiólogo, o sea, por formación desde pregrado nosotros tenemos las herramientas, ¿cierto?, para evaluar pimometría, flujometría, ventilometría. Eso nosotros lo enseñamos desde el tercer año en adelante en la universidad. Y por lo tanto, ya desde esta formación de pregrado nosotros tenemos las herramientas para evaluar la función pulmonar, demasiado importante, ¿cierto?, para establecer un proceso de destete y posterior extubación. Sobre el manejo de la permeabilización de la vía aérea, también importantísimo para un proceso de destete exitoso, es el kinesiólogo el que maneja las técnicas de permeabilización, las técnicas de fisioterapia respiratoria, las técnicas de higiene bronquial, son ejecutadas por el kinesiólogo en todas las UCI del mundo. Por lo tanto, también eso hace que el kinesiólogo tenga este rol tan fundamental en el destete. Y esto es reconocido por todos los profesionales de la salud. Y es por eso que cuando la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, decide y define, oye, ustedes hagan esta guía, oye, ustedes hagan esta guía, es a los kinesiólogos a los que nos encarga la guía de destete. Y somos, si ustedes se fijan en los autores de esta guía, somos puros kinesiólogos. Bien. Y es porque se reconoce también desde la esfera médica, ¿cierto?, que es el kinesiólogo quien lidera los procesos. Luciano, que ha estado con nosotros en la UCI, Rodrigo, que ha estado con nosotros en la UCI, saben, y esto lo vemos así en la práctica clínica diaria, nosotros somos los que estamos hinchando para que el paciente se le saque el tubo, nosotros somos los que lideramos el proceso de weaning desde la visita técnica interdisciplinaria. Nosotros hacemos una visita técnica interdisciplinaria todos los días a las 9 de la mañana, donde está el enfermero, el médico y nosotros. Y nosotros somos los que llevamos los datos de gasometría, mecánica toracopulmonar, función pulmonar, que van a ser los que principalmente van a definir el tiempo, ¿cierto?, de extubación del paciente. Entonces, sí, la respuesta es diametralmente sí, el kinesiólogo quien debe tener este rol protagónico, sin duda apoyado por los profesionales no médicos, enfermeros, TENS, que hacen una pega impresionante, y por supuesto también el equipo médico que está trabajando codo a codo con nosotros. Entonces, sí, sin duda esto es un trabajo interdisciplinario, interprofesional, pero desde el punto de vista del winning es liderado por el kinesiólogo, ejecutado por el kinesiólogo, medido por el kinesiólogo, y somos nosotros cuando la cuestión no anda muy bien los que vamos corriendo a buscar el BNI, los que estamos con la cara nasal de alto flujo, etc. Bien, gracias, profesor. De nada, amigo mío. Gracias a usted por estar siempre. Gracias, profesor. Excelente su presentación. Muy buena el periodo de preguntas y respuestas. Así que ya terminando esta exposición, damos por terminado por hoy. ¿Ya? Este es el inicio de un ciclo de charlas en que vamos a estar realizando esta misma actividad durante algunas semanas, una vez a la semana. Así que esta es la primera, esta sería la apertura. Y nada, solamente agradecimientos para todos los que se quedaron hasta el final, para los que estuvieron durante la presentación también, y para nuestro expositor, un hombre de la casa. Gracias por tanto, profe Ricky. Gracias a ustedes, chiquillos. Se pasaron. Felicitaciones por la actividad y a seguir generando estas instancias de educación continua tan necesarias para todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Siempre es un gusto tenerlo usted como presentador con su tremenda experiencia que tiene y tremendo conocimiento. Siempre con ganas de aportar a expandirlo. Gracias, chiquillos. Muchísimas gracias.